esta hora quiero compartir la palabra bajo el tema 4 estados de la fidelidad. Voy a compartir con ustedes esta parte por varias razones. He estado orando muy preocupado por la fidelidad personal y por la fidelidad de la gente. Y hay una preocupación en muchos pastores, líderes, aún muchos creyentes están preocupados por tanta infidelidad. Y entonces es muy importante que entendamos que la fidelidad es algo maravilloso. Es algo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hemos leído 2 textos de la palabra, el libro de los Salmos y el libro de Apocalipsis. Y en ambos está despertando el Señor el interés por la fidelidad. Él quiere tener un pueblo fiel. Él quiere manifestarse entre los fieles. Él quiere usar, él anda buscando gente que sea fiel a sus propósitos, a sus planes o a sus objetivos. Entonces, por eso en esta tarde hemos mirado, gloria a Dios, queremos mirar cómo la infidelidad ha invadido a muchos. Hoy hay una preocupación porque hay muchos infieles, hay mucha infidelidad en los ministros del evangelio, en los pastores, en los hijos de los pastores, en los creyentes, en los colaboradores, en los servidores, en los diáconos. Existe una malformación en esta área. Y entonces, hoy vamos a considerar estas áreas de la fidelidad. 4 áreas de la fidelidad. Número 1, la fidelidad en la incubación. Aunque parezca un poco extraño este tema, pero al transcurrir de la predicación usted lo irá a entender. Segundo, la gestación de la fidelidad. Y tercero, el crecimiento de la fidelidad. Y cuarto, la plenitud de la fidelidad. Es muy importante esta parte. Cuando hablamos de la incubación de la fidelidad, tenemos que ir al principio, o sea, cuando conocimos el evangelio. ¿Qué es lo primero que produce en el corazón, en la gente, fidelidad? El mensaje de la palabra. Por medio de la palabra de Dios se incuba la fidelidad en los corazones, en la mente. Lo primero que hace la palabra es llegar al oído. Luego del oído pasa al cerebro y el cerebro le da una interpretación que eso llega al corazón. Y entonces, bendito sea Dios, la palabra hace eso. ¿A través de qué? Del mensaje, a través de la enseñanza, a través de la exhortación, por medio del testimonio que muchos, como fruto de la obra de la palabra, dan. Entonces miramos, estimados oyentes, que la incubación de la fidelidad en la gente viene por la palabra y también por el testimonio de muchos que dan a través de la obra que la palabra ha hecho. Esa es una parte muy importante porque el apóstol dijo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo a Timoteo. Y a otros también les encargó, como el caso de Tito, le encargó que predicara la palabra. El escritor del libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, la palabra de Dios hace ese trabajo. La palabra de Dios enseña. La palabra de Dios guía. La palabra de Dios llena. La palabra de Dios convence. Entonces, ahí está la primera parte para la fidelidad. Número 2, por el Espíritu Santo. En el capítulo 16, el verso 8 del Evangelio de San Juan, allí encontramos un punto muy importante en cuanto al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ha sido ya juzgado, dice la palabra. Entonces, lo otro que hace de que nosotros concibamos o se incube el principio de la fidelidad es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra, hace de que la conciencia esté convencida de lo terrible que es el pecado. Les convence de pecado, convence de justicia. Es cuando el Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento delante de Dios. Y tercero, es la justicia. Es cuando el Espíritu lo lleva al juicio. Es cuando el ser humano se ve al frente de la justicia de Dios y pierde todo aquel orgullo y toda aquella altanería. Un ejemplo, cuando el Señor tocó a Saulo de Tarso y el Señor le habló, usted ve la respuesta de este varón. ¿Qué quieres que haga? Y en tercer lugar, otra forma para que la fidelidad se incube en los corazones es a través de los tratos de Dios. Por ejemplo, el Señor tuvo un trato especial con Saulo de Tarso, de tal manera que llegó a ser el paladín del Evangelio del Nuevo Testamento. Llegó a ser un hombre tan aguerrido en las cosas de Dios y tan fiel y tan leal a las cosas del Señor. Y también miramos que a través de la inspiración que nos producen los creyentes fieles, entonces, para que la incubación de la fidelidad se da también por el testimonio que otros dan, que motivan a la inspiración, producen algo en la gente. Por eso el escritor dice, somos cartas leídas, ¿sí? Entonces, estimado hermano, es tan importante esta parte que usted mire que el testimonio es muy valioso. Por eso hay gente que nos inspira, nos motiva, nos mueve a ser fieles. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar a un José que motiva a la fidelidad en cualquier circunstancia. Vamos a encontrar a un Daniel que en medio de la cautividad, en medio de la soledad, en medio de las adversidades, fue fiel. Y vamos a encontrar un Josué que en medio de la murmuración, en medio de aquel revolcón que había en medio del pueblo de Israel, él se mantuvo fiel. Entonces, ese es el primer principio de la fidelidad. Esa es una parte importante, ese es el primer estado de la fidelidad. Y que eso nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido ese momento, los que llevamos años en este camino, hemos tenido ese momento. Ahora, en segundo lugar, el segundo estado de la fidelidad es la gestación. Es cuando ella empieza a crecer en nosotros, cuando se empieza a desarrollar. Eso es como cuando la mujer, y entonces viene el proceso, cuando está en gestación, cuando el niño empieza a crecer. Entonces, ¿qué sucede con eso de la gestación de la fidelidad? Es cuando damos los primeros pasos en Dios. Y entonces ahí es cuando las personas van a sentir gozo, van a sentir paz, van a sentir la regeneración de parte de Dios. Es cuando van a sentir la justificación, así ellos no la entiendan. Entonces eso los va a mover a aferrarse de Dios. Pero también es unos momentos difíciles porque es cuando somos aborrecidos por causa de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Es cuando empezamos a sentir ciertos rigores, cuando nos desprecian por causa de habernos convertido al evangelio. Es cuando usted se siente rechazado por sus familiares. Es cuando usted empieza a sentir cosas que nunca sintió y aparecen problemas que nunca aparecieron, que ni cuando era inconverso y aparecieron, porque usted está dando una gestación a la fidelidad. Y también es cuando sentimos el primer amor, cuando no nos cambiamos por nadie, cuando alabamos,
cuando quisiéramos contarle a todo mundo lo que el Señor ha hecho. Entonces eso es un principio muy bonito. Cuando usted empieza a crecer, se empieza a desarrollar eso. Y es cuando a veces también entramos en confusión. Cuando pasamos o pensamos que estamos en el lugar equivocado. Porque a veces uno llega al evangelio con ese gozo y le dura el gozo 3 meses. Y empieza la lucha, los problemas. Y usted piensa que se equivocó, que está en el lugar que no le corresponde. Y se hace un interrogante: si estoy en Dios, ¿por qué me viene esto? Si tengo al Señor, ¿por qué siento estas cosas? Eso es como cuando el obrero está viendo una obra y Dios le ha confirmado, lo ha llamado, le ha confirmado el llamamiento, le ha hecho sentir en la pasión por las almas, le ha colocado un lugar en el corazón para que vaya a hacer la obra, y va todo en el plan de Dios. Pero estando allí, comienza a salir las cosas contrarias. Entonces, todo le sale mal. La familia se olvida. Y hay cosas que usted no entiende. Entonces, en el caso de José nunca pensó, bendito sea Dios, en esas cosas grandes que Dios tenía para con él. Y usted notará que aunque José era un hombre fiel y estaba en la gestación de la familia se opuso. Se opusieron en el trabajo. Usted ve que allí una mujer lo calumnió. Allí en la cárcel, un gran amigo que se consiguió por un favor que le hizo, lo olvidó. Fue olvidado de todo. Y entonces, hermano, es cuando la fidelidad empieza a echar raíces. Es cuando la fidelidad comienza a crecer en nosotros. Que a veces, estando en un momento, en una circunstancia difícil, aparece Dios con pequeñas cosas. Nos da pequeñas respuestas, hace pequeños milagros, pero no lo hace en total, porque el Señor quiere fidelidad en nosotros. Mire, el Señor, en medio de aquellas circunstancias que tenía José era un hombre fiel, un joven fiel, y más adelante lo miraremos. Este hombre era fiel en todo, era fiel en la casa, era muy fiel a sus padres, a su padre. Y cuando le vinieron aquellos momentos difíciles que estuvo al borde de la muerte, se levantó su hermano y lo libró de la muerte. Luego lo vendieron a los ismaelitas y lo llevaron los ismaelitas y lo vendieron en Egipto a Potifar. Y allí el Señor le hizo le hizo sentir que Dios estaba con él, pero no le resolvió el problema. Luego vino la calumnia. Fue a dar a la cárcel y el Señor nuevamente volvió y le mostró su misericordia. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparándolo como un hombre fiel para que ejerciera algo grande allá en Egipto. Luego encontramos otra parte importante, que es el tercer punto: el crecimiento de la fidelidad. Ese es un punto bastante hermoso, donde podemos mirar, hermanos, el desarrollo de la fidelidad, el crecimiento. Aquí está la gestación, donde está echando raíces. Luego viene el crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Es cuando debemos encomendar la fidelidad por el camino correcto. La debemos de encaminar. Porque el punto número 3 es el peligro. Es cuando muchos fueron fieles un tiempo y llegó el momento que fracasaron. Usted los ha visto. Bendito sea Dios. Entonces, es cuando somos fieles por competencia. Entonces ya llega la competencia y de pronto hay otro. Yo fui a una iglesia en alguna ocasión y habían 2 jóvenes. Y eran los colaboradores, y era una iglesia de prestigio, una iglesia con un futuro.
y aquella iglesia estaba en un crecimiento bastante fenomenal. Yo vi a esos dos jóvenes en competencia por la fidelidad. ¿Qué pasó? Compitieron y compitieron y terminaron en cero. Hoy no están ni en el evangelio. Entonces uno dice, bueno, y ellos, porque el pastor me dijo, esos dos jóvenes son muy fieles. Pero yo vi en ellos al que más hiciera y al que más sobresaliera. ¿En qué terminaron? Fuera. Terminaron frustrados, descarriados. Y la gente le pregunta a uno, pastor, ¿y por qué fulano se descarrió? Porque no encomendó la fidelidad. No, así no se puede. Si nosotros no somos fieles ante las autoridades que nos han delegado, nos han colocado, nos han dado una autoridad, estimado hermano, vamos a fracasar. También encontramos cuando somos fieles porque nos conviene, porque vemos la oportunidad de un puesto, porque andan buscando a alguien para colocarlo en algún lugar. Entonces nosotros nos enderezamos, nosotros tratamos de andar lo más pianito que podamos, tratamos a no equivocarnos, y entonces es cuando queremos un puesto en la iglesia, una posición en la iglesia, y en el caso de muchos pastores quieren una posición dentro de la junta, dentro del presbiterio, dentro de algo. Y entonces usted después los ve fracasados. Si usted dice, pero ese fue pastor, pero ese era fiel. No, no era fiel, porque si hubiera sido fiel, hubiera permanecido. Por eso es que hoy la misión, las autoridades están luchando con tantos y con tantas, porque ellos fueron fieles aparente, cuando somos fieles porque nos conviene, porque llevan ventaja. Y usted ha visto a muchos hoy salir de la obra, y no porque Dios no los haya bendecido, Dios los bendijo, no porque Dios no los hubiera respaldado, Dios los respaldó. Sucede que fueron fieles porque les convino. Luego encontramos también cuando nos camuflamos o camuflamos la fidelidad en la apariencia. Cuando logramos hacer como esa combinación, que uno ve que hay gente que combina muy bien la fidelidad en la apariencia. Preparando este punto, vino a mi memoria hablando con una señora en alguna parte del mundo. Ella me hablaba de un pastor y hablaban de la fidelidad. Alguien estaba hablando de la fidelidad de ese pastor. Dijo, ese pastor no es fiel. Le dije, ¿por qué? Dijo, ese hombre un día me tocó las nalgas. Un día me hizo una actuación rara. Dijo, y de ahí yo digo, ese no es fiel, porque camuflamos la fidelidad en la apariencia. Y usted a través de toda la Biblia encontrará que muchos aparentaron. Por ejemplo, Judas. Judas llegó a tal punto que llegó a ser el tesorero. Era un puesto importante, un privilegio, pero él vivía solo de apariencia. Es cuando necesitamos, cuando también somos fieles, cuando la necesidad vuelve a alguien fiel. Hay gente que por necesidad, por decir algo, hay una persona que cae en un pecado, un pastor, y hay que reemplazarlo por otro. Y entonces hay que buscar a alguien y vamos y buscamos a lo que aparentemente es fiel. ¿Sí? Entonces allí en los fieles por necesidad. Y él, aunque está ahí, él sabe que es infiel, pero la necesidad lo hace públicamente fiel. Dice, pusieron un fiel allá, y él a veces se ríe. Una vez un muchacho se reía, dice, yo en esto, y la gente no sabe quién soy. Y le dije, ¿usted por qué no llama al pastor? Y le dice, yo no debo de estar en esto, sea sincero, porque usted va a fracasar. Y entonces fracasan. Luego también encontramos otro asunto, aquellos que sortean todas estas cosas y aún en el anonimato se guardan. O sea, están otros
que crecen en la fidelidad y sortean toda clase de problemas. Hablamos de la parte negativa, aquellos que se camuflan, aquellos que son fieles por necesidad, aquellos que son fieles porque les conviene, aquellos que son fieles por competencia, pero también en este punto hay aquellos que sortean todas estas cosas y aún en el anonimato se guardan, como el caso de Daniel. Dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 1 verso 8, dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces es muy importante que usted, estimado oyente, hermano, mire en qué estado está su fidelidad. Porque a veces Dios nos da una oportunidad. Hay personas que aprovechan la oportunidad que Dios les da. Aprovechan la bendición de parte del Señor. Y dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se llegase a contaminarse. Entonces es muy importante esta parte. Mire que en medio de esto, en medio del crecimiento de la fidelidad, hay gente que se mantiene, se sale de esa competencia, se sale de esas cosas. Y aunque no lo pasen tal vez ni a saludar en la iglesia, ni siquiera lo tienen en cuenta para una actividad, pero se mantiene. Mire, a Daniel, a José nadie le escribió cuando estuvo en la cárcel. Nadie lo visitó. Nadie lo aconsejó. Nadie se acordó porque la familia, el papá, él sabía, él ya había concebido de que el hijo estaba muerto. Aunque allá en lo profundo del corazón él sentía otra cosa y Dios le hacía sentir otra cosa, pero prevalecía más la imagen que sus hijos le trajeron de José. O sea, aquel manto, aquel vestido manchado de sangre. Entonces, estimado hermano, tal vez usted está creciendo espiritualmente en la fidelidad. Y allá lo tiene el Señor creciendo. Lo ha probado, lo han olvidado, lo han señalado, lo han criticado, lo han menospreciado. ¿Sabe qué me decía una abuela en alguna ocasión? Pastor, usted no sirve ni para muerto porque se come las velas. Y me decía una cantidad de cosas. Yo, en vez de ponerme a pelear con ella, me fui de rodillas y le dije, Señor, si tú me has llamado, no nos dejen vergüenza. No permita que salgamos corriendo. No permita que salgamos derrotados de este lugar. Luego vino otra a encuellarme. Y entonces ella era un poco de baja estatura, entonces me colocaba así hacia atrás. Pero eso me dolió el corazón. Y a uno le dan ganas de llorar. Y ni forma de contarle a alguien, desahogarnos con alguien, no, ir al altar. Daniel, José, Josué nos enseñan eso. Unos momentos duros, cuando la fidelidad, bendito sea Dios, está en crecimiento. Cuando ya ella sale como, bendito sea Dios, como aquel pequeño arbusto que se siembra y luego sale de la semilla y aparecen las dos hojas. Y es cuando él va abriendo y va dando, bendito sea Dios, hasta el momento de gloria y de bendición. ¿Está usted en crecimiento en la fidelidad? Tal vez usted pregunta hoy, ¿por qué paso tantas necesidades? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento derrotado? ¿Por qué siento que a todos les caigo mal? Sencillamente porque Dios quiere preparar su corazón fielmente. Que usted sea un hombre fiel. Porque vamos a mirar, bendito sea Dios, cuánta gente hoy aparentemente fueron fieles, pero hoy no están. Un día hasta nosotros dijimos, oh, yo quisiera ser fiel como fulano, pero era solo apariencia. Luego encontramos
la cuarta parte, el cuarto estado de la fidelidad, la plenitud de la fidelidad. Cuando se llega a la cima, tiene conocimiento, hay responsabilidad en nosotros. Ya somos conscientes. Bendito sea Dios cuando nada lo asusta, nadie lo detiene. Por eso miramos a un hombre que llegó a la cima de la fidelidad en medio de muchas angustias, en medio de muchos problemas. Este hombre logró llegar a la cima y dice la palabra del Señor, bendito sea, hablando de Juan, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Pasmo, llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ya Juan estaba allí por causa de la palabra, pero era hombre fiel. Dice, por causa, dice, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Sí? Dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Mire, ahí estaba en la cima. Ya Juan no estaba asustado, ya no estaba derrotado, ya nada lo detenía. Alabado sea Dios. La cima de la fidelidad es cuando hay un compromiso definido, como el caso de José en el libro de Génesis 39:9. Ya cuando uno está decidido, cuando nada uno lo conmueve, cuando ya, como decía alguien, si alguien lo señala, uno se esconde en el Señor. Mire lo que dice la palabra: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Mire, hermano, José tenía muy definida su fidelidad. No delante de papá, porque papá no estaba. No delante de los altares que había hecho el papá, tampoco. No por la presión de sus hermanos, tampoco, porque sus hermanos eran sus enemigos. Dios así lo había permitido. José estaba definido. ¿Está usted definido en su fidelidad? ¿Ha propuesto en su corazón ser fiel? ¿Ha orado que el Señor le ayude a ser fiel? ¿Le ha pedido al Señor que le dé ese privilegio de la fidelidad? También Daniel propuso en su corazón, que dice no contaminarse. Pero también encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, el versículo 18, otros que estaban definidos en su fidelidad a Dios, que nada los movía, que nada los atemorizaba. Bendito sea Dios. Y por eso vemos en este libro de Daniel, bendito sea Dios, en el capítulo 3, el versículo 8, cómo la palabra nos da una lección. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 18 dice, o leamos el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y aún de la mano, oh rey, nos librará. Mire la decisión de esta gente, la plenitud de la fidelidad. Hay gente que no puede llegar a la plenitud de la fidelidad y alguien los mira mal y se descarrea. Un saludo los ponía a tambalear. La crítica de alguien nos pone a morirnos. Alguien dice un mensaje y de pronto cae esa palabra y dice, ese me está echando pullas. No. Pero mire lo que dice la palabra. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, sepa, oh rey, decidido. Esa es la plenitud de la fidelidad. Y la fidelidad se manifiesta en el rigor de la batalla. Porque a veces somos fieles en el tiempo de bendición. A veces somos fieles y hay gente que yo digo,
que cuando venga un momento de prueba, esos van a huir. No se han forjado en la fidelidad. No les ha tocado luchar. No han tenido que forjarse en el juego de las pruebas, en la angustia. Por eso estos varones que le he mencionado de la Biblia se forjaron y fueron tan fieles. Bendito sea Dios. Luego encontramos, estimado oyente, cuando aparecen, otro punto importantísimo es que allá aparecen 5 marcas de la fidelidad. En la plenitud aparecen 5 marcas de la fidelidad. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, es cuando vemos la fidelidad de esa persona en el hogar. Hay un equilibrio familiar. En el caso de Noé, Noé era un hombre muy fiel. Y es asombroso cómo Noé logró meter a su familia al arca. Cómo logró de que su familia sobreviviera a la apostasía. Cómo logró que su familia triunfara frente al pecado. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, el equilibrio en el hogar es muy importante. Uno a veces dice, ve de personas que son fieles aparentemente, pero uno oye que él agrede a su esposa le pega y él por causa de un ministerio no reacciona, no puede decir ni pío en la casa. Entonces es señal de que esa pareja no son fieles, de que esa pareja no han surgido, no han subido los escalones de la fidelidad, no la han alcanzado. Oiga, hermano, es una nota importante. Es cuando usted ahí en su corazón tal vez vive codiciando a alguien. Hermana, hermano, tal vez usted como hombre codicia a alguien. Usted como mujer vive anhelando a alguien. Lástima el marido que me tocó. Eso es falta. No tiene las marcas de la fidelidad. Porque eso empieza ya en el hogar. Mire, usted oye testimonio de gente que están recién casados y caen en adulterio y uno dice, pero ¿cómo? Si están recién casados, eso no puede ser, eso es inconcebible, eso es insólito, pero eso es una verdad. Y es más, esa persona se casó y llegó hasta el ministerio, hasta el pastorado y a los 3 meses de estar en el pastorado cayó en un adulterio. Y uno dice, pero bueno, ¿y qué pasó acá? Entonces comenzamos a buscar culpable. Fue la esposa, fue la suegra, fue el pastor, fue el presbítero. No, es la fidelidad. No hubo desarrollo, no hubo formación. Ahora miramos otro punto importante, el dinero. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué dice Lucas capítulo 16, verso 10 y verso 11? Quisiera leerle todos los versículos que tengo acá de cada punto, pero hermano, gloria al Señor, el tiempo es oro. Lucas 16, versículo 10 y 11. Allí vemos algo muy importante, estimado oyente, sobre el dinero. 16, 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Oiga, mire, aquí viene algo muy importante. No sé si aquí escribí algunas cosas sobre el dinero. La Biblia dice que el dinero es el amor. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, la fidelidad con el dinero es muy importante. Sabe, hermano, que hoy uno a veces, cuando medita en esto, miramos la fidelidad con lo que damos.
Mire, usted notará cómo Ananías y Zafira, ellos propusieron dar, pero no eran fieles. Mire a Caín. Caín, aunque dio, no agradó a Dios. Los ricos que llevaron la ofrenda allí no agradaron a Dios. Agradó la actitud de una viuda pobre, por la fidelidad con lo que damos, con la administración y la intención con el manejo del dinero. Eso es una marca muy importante. Por ejemplo, nosotros los que tenemos que dar un reporte cada mes, a veces le recortamos para que no nos pidan, para que no nos señalen. Decimos para no despertar envidia, pero no, es infidelidad, es avaricia. No sé si usted, hermano, que me está oyendo, pastor, usted le recorta el informe y no lo reporta todo para que no le toque dar el 2%, el 1%, o para que no le cobren a usted un impuesto. Oiga, hermano, Dios hasta en eso nos prueba y nos mira si nosotros somos fieles. Bendito sea Dios. Entonces, en el manejo del dinero, entonces cuando lo reportamos, mire, hace unos días un gran pastor de esta misión salió. Cuando fueron a mirar los reportes, era un reporte muy bajo. Cuando mandaron al otro pastor, él de inmediato reportó todo y no reportaba ni siquiera la mitad el que se fue. ¿Por qué se fue? Por infiel. Porque nos dice el que es infiel, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injusto no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Oiga, hermano, hay que mirar esa parte. ¿Cuántas veces usted le da vueltas para no diezmar? ¿Cuántas veces usted, en vez de estar agradecido porque Dios lo bendijo, en vez de correr a diezmar, se retiene, trasquila, asalta, saca de lo que le pertenece a Dios? Es muy triste que eso pase y que el enemigo, cuando vea en nosotros las marcas de la fidelidad, encuentra que en esa área no somos fieles. Pastor, ¿usted es fiel en esto? Esposa de pastor, ¿usted es fiel en eso? Yo veo a veces cosas. Una iglesia donde, bendito sea Dios, el pastor va por un lado con la alforja recogiendo la parte de él y por el otro lado va la esposa. Y uno dice, pero aquí, ¿qué pasa? Entonces, amado hermano, mire Ananías y Zafira. A Ananías y Zafira no los mató un adulterio. A Ananías y Zafira no los mató una blasfemia. Lo económico. Mire cuánta gente es fiel cuando son pobres, cuando no tienen nada, cuando no tienen un carro, cuando no tenemos una moto, cuando no tenemos una cuenta bancaria, cuando, hermano, tenemos que ponernos ropa de segunda, zapatos de segunda, porque eso nos ha tocado y somos fieles. Pero cuando Dios empieza a bendecirnos, en vez de gloriarnos, en vez de crecer, en vez de llegar a la plenitud, nos dañamos. Eso es muy triste, ver a gente dañada hoy por el dinero, porque vieron dinero y por eso el Señor o Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Porque lo infiel. Usted ha oído de casos de gente que ha llegado a esta obra pobres, miserables, arrancados y se dañaron por el dinero. Se volvieron arrogantes, soberbios, insoportables, a tal punto que hasta las cosas de Dios se las llevaron. Hay gente que cuando le piden el lugar donde están, se enojan, maldicen. Aleluya, esto no es de nosotros, esto es de Dios.
Esta es la obra de Dios. Somos administradores, somos mayordomos. Y el mayordomo no es el dueño de la hacienda. Somos simplemente un empleado. Pero a veces dice, esta es mi iglesia, yo hago con mi dinero lo que quiero. No, sea fiel en eso. Bendito sea Dios. Alguien me decía, pastor, ese no reporta todo. Yo digo, yo no sé. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, por eso usted ve a gente fracasada hoy en una situación adversa. Luego encontramos otra marca con los amigos. Proverbios 17:17 tiene otra cosa que nos señala, bendito sea Dios, algo muy importante. 17:17. Ya casi terminamos, gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios, dice la palabra. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Mire que hasta en eso se ven la fidelidad, en los amigos. ¿Sí? Entonces dice, el verdadero amigo es aquel que multiplica las alegrías y que divide las penas. Dice un gran escritor. Es aquel que atiende, es aquel que entiende tu silencio. A veces usted anda en silencio, pero él está ahí. El amigo es aquel que viene cuando todo el mundo se ha ido. Ese es el verdadero amigo. Y tal vez nosotros estemos fallando en eso. A veces decimos ser amigos, pero cargamos como dice debajo de amangue la camisa el puñal. No, hasta en eso dice la Biblia, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabe que la Biblia habla de 6 cosas que aborrece su alma. Y es algo muy duro. Bendito sea Dios. Entonces hay una parte que dice el testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El sembrar discordia entre nosotros es parte de la infidelidad. Porque a paz nos llamó el Señor. Mire cuánta gente usted le ha servido. A cuánta gente usted ha apoyado. Es tanto, hermano, que a veces uno dice, yo no vuelvo a apoyar a nadie. A veces uno les tiende, como dice, el abrigo a alguien, el ala del saco, y en un momento, pero ¿sabe qué hace esa gente? Como son infieles, ellos se constituyen nuestros enemigos. Ahora, otro punto, otra marca de la fidelidad, de la plenitud de la fidelidad. Bendito sea Dios, esas 5 marcas. La asistencia a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, el asistir en medio de cualquier circunstancia a la iglesia, al templo. Eso nos muestra que nosotros somos fieles. Los fieles son constantes en sus oraciones, en sus ayunos y en las cosas que le corresponden a Dios. Mire, el libro de Lucas nos da el testimonio de una mujer. En el capítulo 2 de este maravilloso libro hay un testimonio muy hermoso de una mujer que tenía una gallardía de fidelidad. Era una mujer fiel, de verdad, alabanzas al Señor. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se separaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y estaba presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mire, esta mujer, en medio de haber quedado viuda, duró con su esposo pocos años. Bendito sea Dios. Dice, y era viuda hacía 84 años. Dice, y era una mujer de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Mire cuántas personas
¿Cuántas mujeres se les muere el esposo y se desordenan? Miren, pero esta mujer, ¿sabe qué hizo? Mire, hay muchas personas que se les muere el cónyuge y no vuelven a la iglesia. La fidelidad en la iglesia, en el asistir, en ir al lugar santo, en el ir a los atrios. Dice una cosa, decía el salmista David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces uno hoy se preocupa de tanto creyente que se ha vuelto dominguero, de tanto creyente que a toda hora anda ocupado a veces en nada. Pero cuando llega la hora de ir al culto, se ocupan, sacan un oficio. Mentiras, es una artimaña para que el diablo pueda acusarnos ante la presencia de Dios y tildarnos de infieles. Entonces, hermano amado, esa es otra señal, la asistencia a la iglesia. Los fieles a la palabra. Dice, bendito sea Dios, ser fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice Hebreos 4:12. Dice, sea fiel a las cosas sagradas. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y hablando de la palabra en el segundo libro, la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, amado hermano, es momento. ¿Sabe por qué debemos amar la palabra? Bendito sea Dios. La palabra de Dios es el manual de ética y valores que gobiernan la vida de los fieles. Me conseguí este pensamiento tan bonito. Dice, la palabra de Dios es el manual de ética y valores que gobierna la vida de los fieles. ¿Sabe qué dice el Salmo 119 hablando de este tema? Bendito sea Dios. El Salmo 119. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 11, ahí hay algo muy bonito. Bendito sea Dios. La gloria sea para Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La plenitud de la fidelidad nos lleva a amar esa palabra, a vivirla, a ser hacedores. Porque hay gente que son solo oidores, hacedores de la palabra. La palabra de Dios es la que nos juzga. La palabra de Dios nos guía. ¿Sabe qué dice la palabra en el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea Dios. Entonces, estimado oyente, pero mire también que la palabra del Señor nos enseña. El versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Mire, son 5 marcas de la fidelidad. El hogar, el dinero, los amigos, la asistencia a la iglesia y la fidelidad a la palabra. En conclusión, ¿somos fieles? Es la pregunta esta tarde. Según lo que le he hablado en esta tarde, la palabra, ¿usted es fiel? ¿Usted es una persona digna de confianza delante de Dios? ¿Sabe que el apóstol Pablo, y con esto quiero concluir, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, allí vemos algo, bendito sea Dios, en el versículo 7. Pablo, escribiéndole a su discípulo, a su hijo amado, le decía, por esto yo ya estoy para ser sacrificado, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire las expresiones
de alguien que lleva a la plenitud de la fidelidad. Pero añade algo más. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y le leo algo más de esa plenitud de la fidelidad. Bendito sea Dios. En el capítulo 6, el versículo 4 de Daniel dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. La pregunta esta noche o esta tarde: ¿somos fieles? Hermanos, ¿es fiel? Incubó la fidelidad, pero no ha gestado esa fidelidad en usted. O si ha gestado, no ha crecido, no ha nacido y no ha crecido y no ha llegado a la plenitud de la fidelidad. A uno le preocupa eso. A mí me preocupa de ver, hermano, yo a veces pienso, si esta noche fuera el rapto de la iglesia, ¿cuánto nos iríamos con el Señor? Y a veces termina uno hasta llorando: Señor, tenga misericordia de los míos, tenga misericordia de la iglesia, tenga misericordia de aquellos que no han entendido el estado de la fidelidad, que no han llegado a la plenitud de la fidelidad, que no pueden deleitarse en ser fieles, porque son fieles 15 días, son fieles un mes, pero al mes ya están fracasados, porque no hay una resolución, porque no hay una decisión, porque no se ha tomado en serio esto. En esta noche yo le invito, estimado hermano, que usted se levántese y dígale: Señor, yo quiero ser fiel. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en mis caminos, este me servirá. Hoy la palabra del Señor nos está moviendo a ese estado de fidelidad. No es posible que sigamos en esa condición. Si usted está fallando en algo, tiene un pecado oculto, confiéselo, sáquelo, póngalo al descubierto. No se deje intimidar. Sadrach, Mesach y Abednego no se dejaron intimidar, no se dejaron derrotar. No nos dejemos derrotar. Agarrémonos de la mano del Señor. Pastor, ¿usted es fiel? Esposa de pastor que me oye en esta noche, ¿usted es fiel? Joven, ¿usted es fiel? Amigo, ¿usted quiere ser fiel? Colaborador, ¿usted es fiel? Líder, ¿usted es fiel? Es algo muy importante. Bendito sea Dios. Incline su rostro. Dígale: Señor, lo necesito. Lo necesito, Señor. Bendito sea Dios. Mi alma le alaba. Hemos predicado su palabra. Hemos anunciado aquellas cosas grandes de ella. Y hemos hablado de estos 4 estados de la fidelidad. Señor, todos aquellos que nos han escuchado esta noche, te ruego que esa palabra los mueva, esa palabra los motive, esa palabra los despierte a pelear una batalla, a rendirse a sus pies, para que tú los puedas incluir en los fieles, para que puedan estar en el libro de los fieles, para que pueda colocar en ellos su mirada y para que en la prueba, Señor, no fenezcan, no perezcan, Señor. Oh Dios mío de los cielos, tal vez usted, hermano, es el que vive mandando mensajes maliciosos. Usa ese celular para mandar propuestas de amor. No, hermano, no es tiempo para eso. Es tiempo, es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros la redención que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia el camino que tenemos por delante. Hermano amado,
Levántate, dígale, Señor, yo quiero ser fiel. Ayúdame a ser fiel. Cuánto en nuestro camino los hemos visto correr, los hemos visto gritar, los hemos oído gritar. Hoy no están. Hoy están entre los rebeldes, hoy están entre los descarriados, hoy están entre los rebelados, hoy están en aquellos enemigos de Dios, de los propósitos divinos. Nosotros no podemos llegar allá si nos agarramos de la mano del Señor, si le pedimos esta noche al Señor que nos ayude. Esto no es de correr, esto es de humillarnos, de pedirle al Señor que circuncide nuestro corazón, que quite el prepucio de nuestro corazón y que haga cosas grandes, que no seamos fieles porque aspiramos a un puesto, porque nos conviene, porque cuántos son así. Hoy se volvieron fieles porque vieron la ocasión, no fueron sinceros, engañaron al hombre de Dios, engañaron a aquel con su apariencia. Pero a Dios no lo engañaron. Pasados los años, fracasaron, salieron, tuvieron que huir. Hoy están entre los derrotados, entre los que no sirven. Y es posible que Dios no les vuelva a dar una oportunidad. Pero nosotros que la tenemos, digámosle, Señor, ayúdanos. Bendito sea Dios. Démosle gracias a Dios por esa palabra. Padre, gracias por la palabra. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el mensaje. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta área, porque es el área que nos llevará a la cima de la bendición. Señor, José llegó a la cima de la bendición y siempre se mantuvo allí. Los egipcios no lograron quitarle las costumbres egipcias, no le quitaron aquellos propósitos divinos, porque él cuando fue a morir, Señor, encargó a los suyos que no dejaran los huesos allí. Bendito su nombre. Oh, recibe la gloria. A Daniel tampoco lo dañó. El haber sido engrandecido allá en Babilonia y con los reyes que él sirvió, porque le dieron la mejor comida y logró tener los mejores vestidos, pero se mantuvo firme, fiel. Aún profirieron palabras que hicieron convertir a aquellos grandes reyes. Señor, ayúdanos, guíanos. Si un día de estos Dios, Señor, nos engrandece más de lo que nos ha engrandecido, ayúdanos a permanecer, Señor. Dígale, hermano, tal vez un día de estos el Señor, joven, un día de estos el Señor lo llevará a un lugar que nunca se imaginó. No es para que se dañe, es para que usted exalte, disfrute la bendición de Dios. Pero ¿cómo lo hace? A través de ese estado de fidelidad que logre alcanzar delante de la presencia del Señor, y eso que logre sembrar en su corazón, en su vida, en su espíritu, en su voluntad, para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por esa palabra. Bendito sea Dios. Aleluya.